Me llamo Cristóbal. Tengo 79 años encima. Y todavía hay cosas que no consigo olvidar. Es como si ciertos momentos de la vida quedaran atrapados en el tiempo. Como una fotografía escondida en el fondo de un cajón que nadie tuvo el valor de romper. Hay días en que la memoria llega suave, y como una brisa. En otros, parece un golpe en el pecho. Siempre creí que el tiempo traería justicia, pero no siempre llega. A veces se esconde detrás de un nuevo amor. Otras veces, en el desprecio de quien más confiabas. No cuento esto para causar pena. Lejos de mí. Lo cuento porque hay verdades que necesitan ser dichas. Aunque duelan. Aunque lo expongan todo. Cuando miro al espejo, no veo solo las arrugas. Veo a un hombre que cargó durante décadas el peso de una mentira. No era solo un error, era un crimen disfrazado de sacrificio. Y, por más extraño que parezca, lo haría todo de nuevo, o casi todo, porque Carmen, ella era fuego y viento, al mismo tiempo, y yo, como un tonto, me lancé de cabeza. Hoy me siento en esta butaca, miro al cielo, y me pregunto, ¿cómo terminé allí? Como una carretera vacía, se convirtió en el escenario de una pesadilla que duró casi toda mi vida. Yo tenía sueños, planes, esperanzas, pero bastó una noche, una sola noche, para que todo se volviera tristeza, traición y silencio. La vida no me dio opción, y cuando me di cuenta, ya me había convertido en rehén del pasado, rehén de mi propia decisión, aquella que tomé por amor, pero que me costó la libertad. Cuando pienso en aquella época, lo que más me duele no es lo que perdí, es lo que dejé de ser. Yo no era débil, estaba enamorado, quería construir, proteger, cuidar. Pero la vida tiene una forma cruel de ponernos a prueba. Y cuando uno ama a alguien como yo amé a Carmen, es capaz de pasar por encima, hasta de sí mismo. Solo que el amor, cuando se vuelve desprecio, te deja solo incluso en medio de la multitud. Y es en esa soledad que empiezas a darte cuenta. Fuiste engañado por quien prometió no mentir jamás. En la juventud, creemos que todo va a salir bien, que basta con hacer lo correcto para que todo se acomode. Ilusos. La verdad es que, a veces, quien comete el crimen no siempre es quien paga por él, y quien protege es quien termina sangrando. La justicia falla, y la mentira se disfraza de afecto. Eso fue lo que viví. Y por eso cuento esta historia. No para revertir el pasado, sino para evitar que alguien ahí, del otro lado de la pantalla, caiga en el mismo agujero que yo. Cuando Carmen apareció en mi vida, parecía la respuesta a todas mis oraciones. Tenía ese brillo en los ojos, esa prisa por vivir. Me conquistó con un puñado de palabras. Y yo, ingenuo, creí en todo. Creí que su amor me salvaría, que construiríamos una vida juntos. Y hasta lo intentamos, ¿sabes? Pero el tiempo demostró que no todo lo que brilla es oro. A veces, es solo el reflejo de una trampa bien montada. Y cuando me di cuenta, ya era tarde. Lo más extraño es que, incluso después de todo, una parte de mí intenta entender. Intenta justificar, porque es difícil aceptar que alguien a quien amaste fue capaz de tanta mentira. Tanta manipulación. Carmen sabía lo que estaba haciendo, sabía el peso de lo que me pidió. Y yo acepté, por ella, por el bebé, por un amor que hoy me parece una broma cruel, a veces incluso. Escucho su voz en las madrugadas silenciosas, diciéndome que todo saldría bien, pero no salió. Quien me ve hoy, callado, de habla suave, no imagina el vendaval que llevo dentro. Cada arruga tiene una historia, cada mirada perdida carga un pedazo de dolor. Durante años guardé todo, ni mi madre sabía toda la verdad. Me daba vergüenza, ¿sabes? Vergüenza de haber sido traicionado, de haberme dejado llevar. Pero ahora, con el tiempo tocando a la puerta, entendí que callar es morir un poco cada día, y yo ya morí demasiado por dentro. Esta historia necesita ser contada, porque no todo el mundo sobrevive a la culpa. No todo el mundo soporta cargar con el peso de un error que no cometió. Y si has llegado hasta aquí, es porque quizá también tienes algo que perdonar, resolver o liberar. Mi prisión fue más que 7 años tras las rejas. Fue vivir con la certeza de que fui engañado por amor. Y créeme, esa es la celda más cruel de todas. Pero todo empezó antes, en una carretera desierta,
donde el destino decidió jugar con mi vida. Aquella noche tenía olor a lluvia y urgencia. El cielo amenazaba con caer, y el viento golpeaba con furia a través de las rendijas del coche. Carmen estaba al volante, con esa expresión que mezclaba rabia y desafío. Conducía rápido, como si huyera de algo o de alguien. Y yo, al lado, solo podía apretar el cinturón y agarrarme a la puerta como si eso pudiera salvarme de un desastre anunciado. Intenté hablar. Intenté convencerla, pero no escuchaba. Estaba ciega de emoción. Carmen, baja la velocidad, por el amor de Dios. Recuerdo esas palabras como si fuera ayer. Y también recuerdo el desprecio con el que me respondió. Como si mi preocupación fuera una ofensa. ¿Confías en mí o no?, dijo, la pregunta que más me hirió. Porque yo confiaba, pero también sabía que el amor no justifica la imprudencia. Era como si estuviera en un trance, acelerando no solo el coche, sino también nuestra caída. Y eso me asustaba más que el peligro de la carretera. La carretera estaba desierta, oscura, y los faros apenas iluminaban el camino. El asfalto mojado reflejaba la luz como un espejo roto. La tensión me consumía, pero Carmen parecía estar en otro mundo. Apretaba el volante con fuerza, con la mirada fija hacia adelante, como si no quisiera enfrentar la realidad que la rodeaba. Sentía que algo estaba mal, muy mal, y lo peor, algo dentro de mí decía que ese momento lo cambiaría todo. No era solo miedo a un accidente, era miedo a lo que estaba a punto de pasar con nuestras vidas. Intenté sacar conversación para distraerla, para traerla de vuelta. Le pregunté por el bebé, por el nombre que podríamos elegir, por cómo contárselo a mi madre. Pero Carmen estaba distante. Su silencio dolía más que cualquier grito. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros. Y en el fondo, ya lo sabía. Algo había cambiado. El amor seguía ahí. Pero también había traición en el aire. Ese viaje no era solo una huida física. Era el comienzo de una historia hecha de mentiras y decisiones que saldrían caras. De pronto, me miró. No fue una mirada de cariño, fue una mirada de exigencia, de impaciencia. Cristóbal, sé lo que estoy haciendo. Pero lo sabía de verdad, porque lo que vino después fue consecuencia directa de esa arrogancia. Yo trataba de mantener la calma, pero mi cuerpo temblaba. La tensión era tanta que podía escuchar mi corazón más fuerte que el motor. No quería ser ese hombre que solo observa el caos. Pero esa noche, fui exactamente eso. Testigo de un error que no pude detener. A veces pienso que si hubiera insistido más, quizás todo habría sido diferente. Quizás el coche se habría detenido. Quizás el atropello nunca habría ocurrido. Pero la vida no se construye sobre quizás. Se moldea con decisiones. Y esa noche, decidí no discutir con Carmen. Decidí quedarme allí, en silencio, con miedo de empeorar la situación. Fue un error que cargo conmigo desde entonces, porque la omisión, en ciertos casos, es tan criminal como el acto. Y fue en ese silencio que el destino nos cobró el precio. La carretera seguía, con curvas y sobresaltos, a cada kilómetro. Sentía el suelo desaparecer bajo mis pies. Aunque estuviera dentro de un coche, Carmen hacía adelantamientos peligrosos. Ignoraba señales, y parecía alimentarse de la adrenalina. Ya no sabía si estaba huyendo de la verdad o intentando atropellarla. Era un torbellino de embarazo, miedo, dudas, y esa sensación de que algo estaba por estallar. Cuando la mentira se instala en una relación, la carretera más recta se convierte en un laberinto. Hubo un momento en que pensé pedirle que se detuviera. Casi grité, pero fui cobarde. La voz no salió. La traición ya estaba allí, entre nosotros, disfrazada de libertad. Carmen ya no era la mujer que conocí meses atrás. Era alguien que usaba el volante como arma y la velocidad como escudo. Y yo era el pasajero de una historia que ya había sido decidida sin mí. Era como si todo aquello fuera una prueba, y yo ya la hubiera reprobado antes siquiera de entender las preguntas. El retrovisor mostraba el vacío. Ningún coche detrás, ninguna luz, ninguna salvación. Y, de repente, Carmen empezó a llorar. Pero no lloraba de miedo, lloraba de rabia. Rabia de sí misma. Tal vez, rabia de mí. Rabia de la vida. Su llanto me cortó más que cualquier palabra, porque ahí entendí. No solo la carretera estaba fuera de control, era ella. Y lo peor, estaba embarazada. Y eso lo cambiaba todo, porque ahora,
Más que nunca, tendría que protegerla, incluso de sí misma. Y fue en ese clima, en ese vacío entre la tensión y la desesperación, que lo inevitable se acercaba. Carmen no sabía o fingía no saber que su elección costaría sangre. Y yo, en mi silencio, ya podía oler la tragedia, porque cuando uno ignora las señales, la vida encuentra una manera de gritar. Y el grito de esa noche estaba a punto de oírse de la forma más brutal posible, el sonido seco de un impacto. Pero antes de contar lo que ocurrió allí, necesitas entender lo que significó ese momento. Todo pasó en segundos, pero hasta hoy, parece que cada milésima resuena dentro de mí como un trueno. La carretera mojada reflejaba los faros, y fue allí, en medio de esa maldita curva, donde vimos la silueta. Un hombre caminaba despacio, de espaldas, con una bolsa en la mano. Grité. Carmen intentó frenar. El coche patinó. Nada respondió. El silencio del motor fue el aviso más cruel que pudimos recibir. Y entonces, el sonido. Ese sonido. Un golpe seco, denso. Como si el mundo se partiera en dos. El cuerpo voló como una muñeca de trapo. La imagen quedó grabada, congelada, como una fotografía maldita que nunca pude borrar de mi mente. La bolsa voló hacia un lado, los zapatos hacia otro. Carmen gritó, pero fue un grito ronco, como quien ya sabe que no hay vuelta atrás. El coche se detuvo unos metros más adelante, después de derrapar como loco, y todo quedó en silencio, un silencio tan profundo que se podía oír la lluvia golpeando el capó. El pánico se apoderó del coche. Yo temblaba, Carmen lloraba, pero nadie bajó. Cristóbal está muerto. No lo sabía. Y la verdad es que no quería saberlo. Tenía miedo de salir, miedo de ver, miedo de confirmar. Pero salí del coche con las piernas temblorosas, el corazón acelerado, y los ojos queriendo cerrarse para no mirar. El hombre estaba acostado de lado. Un hilo de sangre le corría por la frente. Su expresión era demasiado serena para alguien que acababa de ser atropellado. Aquello me lo por dentro. Puse la mano en su muñeca. Nada, Dios mío. Nada. Ese hombre no volvería a casa. En ese instante, mi vida se detuvo. Miré a Carmen, y ella estaba en shock. Murmuraba cosas sin sentido. Movía la cabeza. Repetía no. 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 Como si pudiera negar la realidad con palabras. El pánico era un animal vivo dentro de aquel coche. No sabía qué hacer. Llamar a la policía. Huir. Teníamos un cuerpo allí. Y ella, embarazada. Y yo era el hombre que amaba a esa mujer, que creía que proteger significaba cargar el peso del mundo, si era necesario. Fue en ese caos que la decisión comenzó a nacer. Nada parecía real, parecía una película, una pesadilla, pero era vida. Y la vida de verdad duele, lastima, deja marcas. La lluvia se intensificaba, y la carretera se transformaba en un marco cruel de ese crimen, porque eso era de un crimen, aunque sin intención. Era un cuerpo en el suelo, un alma arrancada del mundo, y allí estaba yo, un hombre común, intentando lidiar con el peso de algo que jamás imaginé vivir. Es en esas horas que descubres quién eres en realidad. Y yo no era tan fuerte como creía. Intenté calmar a Carmen, pero ella solo lloraba. Decía que perdería al bebé, que no podía ir presa, que todo era su culpa. Y eso me atravesaba como un cuchillo, porque, en el fondo, sabía que no quería matar a nadie, pero también sabía que aceleró demasiado, que ignoró mis súplicas, que convirtió nuestro trayecto en una ruleta rusa. Y aún así, allí estaba yo, listo para decir que era el culpable, listo para sacrificar mi vida por un amor que, en ese momento, todavía me cegaba. Tardamos en actuar, mucho. El miedo paralizaba, hasta que decidí. Vámonos. Fue instinto, no sé si correcto o incorrecto, pero fue lo único que pude hacer. Dejamos el cuerpo allí, al borde de la carretera. Y eso me persigue hasta hoy. No porque sea frío, sino porque fui cobarde. Cobarde por no enfrentar a la policía en el momento. Cobarde por pensar más en proteger a Carmen que en honrar la vida de aquel hombre. Y eso tiene un precio. Y créeme, el precio de la conciencia es altísimo. De regreso. El silencio, que era más ruidoso que cualquier sirena. Carmen no decía nada, solo miraba por la ventana, como si hubiera dejado algo de sí misma en esa carretera. Y yo me sentía vacío. El volante temblaba en mis manos,
aunque no estuviera conduciendo. Era como si el peso del coche se hubiera metido en mis huesos. El coche olía a miedo, sudor, desesperación. Y aún así, ninguno de los dos podía decir la palabra que estaba atorada en la garganta: muerte. Al llegar a casa, ella fue directo al baño. Vomitó, lloró, se encerró. Yo me senté en la sala, mojado, sucio, sin saber cómo seguir viviendo. La televisión estaba encendida, pero no escuchaba nada. Solo podía ver el rostro de aquel hombre, su expresión, su muerte, y yo, tratando de justificarlo todo en nombre del amor. Pero, ¿era amor, o solo un juego en el que fui una pieza descartable? Esa pregunta martillaría mi cabeza por mucho tiempo aún, y no sabía que lo peor aún estaba por venir. Esa madrugada, después de que Carmen finalmente se durmió en el sofá, abrazada a un cojín y con el rostro hinchado de tanto llorar, me quedé sentado a la mesa de la cocina, mirando al vacío. El reloj marcaba las 3:40 de la mañana, y el silencio de la casa era casi sagrado. Sabía que, en algún lugar, la policía ya empezaba a juntar las piezas de aquel atropello, pero dentro de mí, el conflicto era otro: contar la verdad y exponer a Carmen o cargar solo con la culpa de aquel crimen. Y cuando vi su barriga bajo la camiseta, mi decisión quedó clara. Ella estaba embarazada de nuestra hija, de nuestro futuro. Y por más que mi corazón estuviera hecho pedazos, había algo más fuerte que el dolor, el instinto de proteger. No era solo amor, era sacrificio. Yo sabía que ella no soportaría la presión de un interrogatorio, el desprecio de la gente, la culpa. Carmen era fuerte en apariencia, pero frágil por dentro. Y yo ya había vivido lo suficiente para saber que, a veces, uno necesita morir por dentro para salvar a quien ama. Era eso. Iba a entregarme. A la mañana siguiente, antes incluso de que saliera el sol, me duché, me puse mi mejor camisa y dejé una nota en la mesa. La escribí con la letra firme de quien ya tomó una decisión. No digas nada. Cuida de nuestra hija. Yo me encargo de esto. Y ya salí. Recuerdo la caminata hasta la comisaría como si fuera hoy. Cada paso pesaba toneladas. El corazón se aceleraba. Y mi mente repetía solo una frase: es por el bebé. Es por ella. Entré y pedí hablar con un inspector. Dije que quería confesar. Y confesé. Mirar a los ojos a un policía y decir fui yo es una experiencia que nadie debería vivir sin merecerla. Yo temblaba, pero mantenía la mirada firme. Inventé detalles que parecieran reales. Dije que me distraje, que los frenos fallaron, que entré en pánico. Era una mentira. Sí, pero una mentira contada por amor. Una mentira vestida de justicia. Solo que la justicia verdadera no usa disfraces, cobra, tarde o temprano. Y yo ya empezaba a sentir el peso de mi elección. El comisario me miraba con desconfianza. Tal vez porque mi historia tenía fallas. Tal vez porque no parecía el tipo de hombre que huye de escena de un atropello. Pero al sistema le gustan las respuestas rápidas. Y ahí había un hombre maduro, arrepentido. Asumiendo todo, era conveniente. Me mandaron esperar en una sala. Rellenaron papeles. Anotaron cada palabra. Y yo solo pensaba en ella, en Carmen, y en el bebé. Me los imaginaba juntos, en casa, seguros, mientras yo resolvía la parte sucia de esta historia. Horas después, ya en la celda, empecé a sentir el peso real de la prisión. No eran solo los barrotes, era la conciencia, la ausencia, la incertidumbre. Me esperaría ella, entendería la magnitud de mi gesto, o la mentira empezaría a corroerlo todo. Porque la verdad es que, cuando uno asume una culpa que no es suya, empieza a desmoronarse por dentro. Y fue allí, entre cuatro paredes frías, donde comencé a perder partes de mí que nunca volverían. Los días siguientes fueron un borrón. Fui interrogado, firmé documentos, respondí preguntas que dolían en el alma. ¿Por qué huyó? ¿Qué sintió al ver el cuerpo? Cada respuesta era una puñalada. No porque me culparan, sino porque yo sabía que me estaba traicionando. Yo, que siempre valoré la verdad, ahora me convertía en prisionero de una mentira. Todo en nombre de lo que creía que era amor. Pero lo haría Carmen por mí. Esa duda empezó a crecer como una mala hierba. Recibí una llamada de ella, al segundo día. Su voz temblaba. Dijo que me amaba, que no podía dejar de llorar, que todo esto pasaría. Yo quise creerlo.
Quise de verdad. Pero algo en su tono me inquietó. Parecía más alivio que dolor. Y ahí, por primera vez, comencé a preguntarme si estaba solo en aquella decisión. Porque proteger a alguien es bonito. Sí, pero solo cuando hay reciprocidad, cuando hay verdad. Y en ese momento, todo en mí gritaba: hay algo mal. Aún así, me mantuve firme. Le dije a los abogados que no quería involucrar a nadie más, que fue un accidente, que aceptaría las consecuencias. Por el bebé. Repetía. Y esa frase se volvió mi mente, mi muleta. Era más fácil soportar la celda, el desprecio, el juicio, cuando creía que hacía lo correcto. Por más que se esconda, siempre encuentra un hueco por donde escapar. Y Carmen empezaba a alejarse, cada día más, como quien desaparece para no cargar ni siquiera con el peso de la gratitud. Yo no sabía. Pero ese era solo el comienzo de mi descenso. La decisión de asumirlo todo fue como abrir la puerta del infierno y pedir permiso para entrar. Pero entré con la cabeza en alto, creyendo que, al final, la justicia divina se encargaría de lo que la justicia de los hombres no podía. Y con esa fe esperé el juicio, esperando que, allá adelante, alguien viera la verdad, o que, al menos, ella, Carmen, volviera a mirarme con el mismo amor de antes. Los días que siguieron a mi declaración le hacían un borrón. La policía empezó a reconstruir el accidente. Pero la falta de testigos complicaba todo. Nadie vio el atropello. Ningún coche detrás. Ninguna cámara de seguridad. Nada. Lo único que tenían era mi confesión y un cuerpo tendido en una curva olvidada. Y por más que eso pareciera suficiente para cerrar el caso, dentro de mí, la duda me consumía, porque la mentira, cuando está bien contada, no borra la culpa, solo retrasa el sufrimiento. Me llevaron a la escena de la muerte con 2 investigadores. Querían entender los detalles, el tiempo, la distancia del punto del impacto. Caminé por la carretera como si pisara vidrios rotos. La sangre del hombre aún manchaba el asfalto, ya mezclada con tierra y polvo traídos por el viento. Un zapato seguía allí, abandonado en el arcén. Aquello me destrozó. Ver la marca física de lo que hice, o mejor dicho, de lo que no hice. Pero asumí. Fue más cruel que cualquier celda. Los policías hacían preguntas meticulosas, pero yo respondía con calma, como si realmente fuera el culpable. Porque cuando decides cargar con tu propia condena, aprendes rápido a fingir. Pero hubo algo que ellos no lograban entender. Porque no auxilié a la víctima. Porque no llamé a emergencias. Yo decía que entré en shock, que la adrenalina me paralizó. Pero la verdad es que no ayudé porque no era yo quien conducía. Y eso me atormentaba. Volver a la escena fue como revivirlo todo. Veía el cuerpo del hombre. Cada vez que cerraba los ojos, su rostro tranquilo, la sangre caliente. El último suspiro que nadie escuchó. Y yo era solo un espectador de la tragedia. Un espectador que ahora se convertía en protagonista de un espectáculo macabro. La verdad, era como un fantasma susurrándome al oído: estás mintiendo, Cristóbal. Y lo peor era que yo lo sabía. Pero la voz de Carmen, días antes, llorando, pidiendo ayuda, me hacía callar. Yo aún creía que valía la pena. En la comisaría, los detalles del caso empezaron a debilitar mi versión. La pericia señaló que el impacto fue del lado derecho del coche, donde Carmen estaba al volante. Aquella noche, eso encendió una alerta entre los investigadores, pero nadie quería creer que una mujer embarazada pudiera estar involucrada en un crimen así. Lo vi en sus ojos. Buscaban desesperadamente una forma de encajar mi versión, porque era más fácil, más aceptable, y quizá menos triste. La prensa empezó a rondar la comisaría. Titulares exagerados, fotos mías en blanco y negro, acusaciones de irresponsabilidad. Y, mientras tanto, Carmen no volvió a aparecer. Ni una visita, ni una nota, nada. El desprecio empezó a instalarse como una plaga en mi pecho. Y me preguntaba, ¿será que ella realmente creía que yo soportaría todo eso solo? ¿O será que ella estaba preparando la próxima mentira? Porque quien miente una vez, miente de nuevo. Y esa ausencia dolía más que cualquier acusación. Las noches se volvieron más largas. En el centro de detención temporal, el tiempo parecía congelado. Me aislé, casi sin hablar. Mi abogado empezó a desconfiar de la historia. Dijo que algo no cuadraba, y yo fingía no entender. Decía que estaba cansado, perturbado,
porque aún tenía miedo de lo que podía pasar con Carmen si la verdad salía a la luz. Pero cada día que pasaba, ella parecía más distante, más fría, más ausente. Y yo, allí, pagando por un crimen que ni siquiera pude evitar. En una de las entrevistas, un detective me preguntó, ¿siente culpa? Cristóbal Y respondí, sí, no por haber atropellado, sino por no haber salvado. Él no entendió, pero yo entendí cada palabra que dije, porque la culpa no es solo por lo que hacemos, es también por lo que dejamos de hacer. Y yo dejé de ser hombre aquel día, dejé de imponerme, de decir detén el coche, dejé que el amor me convirtiera en cómplice de la mentira, una traición silenciosa que me costaba, día tras día, pedazos del alma. La escena de la muerte empezó a visitarme en sueños. Cada noche, el hombre aparecía de nuevo. Su mirada me perseguía. No era acusadora, era una mirada triste, como quien pregunta por qué no dijiste la verdad. Y Lira, yo no tenía respuesta, porque, en el fondo, la única persona a la que quise proteger estaba desapareciendo. Carmen desapareció de las visitas, de las llamadas, de mi mundo. Y esa ausencia fue la primera señal de que podía estar solo en esa guerra. Pero aún así, yo creía, porque el amor, cuando no se convierte en odio, se transforma en fe ciega. La noticia llegó como un rayo, en medio de una tormenta que ya parecía interminable. Mi abogado apareció en la celda, con el rostro tenso. Cristóbal, necesitamos hablar. Es sobre Carmen. Mi corazón se aceleró. Por un segundo, pensé que ella había contado todo, que la verdad finalmente había salido. Pero lo que dijo después me destrozó por dentro. Perdió al bebé. El suelo se abrió. No pude decir nada, solo cerré los ojos. Respiré hondo y dejé que el dolor hiciera su trabajo. Dijeron que fue repentino, que empezó a sentir dolores fuertes, cólicos, sangrado. La llevaron de urgencia al hospital, donde intentaron de todo, pero no hubo cómo salvarlo. El bebé ya no tenía latidos cuando entraron en la sala de cirugía. Ese hijo, la única razón que yo usaba para justificar todo, simplemente no existía más. Carmen quedó en observación, pasó por transfusiones, estuvo en riesgo de muerte. Y aún así, lo primero que pensé fue, vendrá a verme ahora, egoísta o no. Era el dolor hablando. Los médicos dijeron que el trauma psicológico pudo haber contribuido. El estrés, la presión, el secreto, todo eso, junto, formó un cóctel venenoso para su cuerpo. Y, en cierto modo, me sentí culpable. Sí, yo sabía que no era yo quien conducía, pero fui yo quien asumió la culpa. Fui yo quien alimentó aquella mentira. Y quizás, si hubiera dicho la verdad desde el principio, su cuerpo habría aguantado. Quizás el bebé estaría aquí, pero la vida, a veces, prefiere dar lecciones con hierro al rojo. La noticia de la pérdida fue el cierre de una etapa, pero también el inicio de un vacío sin nombre. Carmen estuvo días en el hospital, recibiendo cuidados y visitas de su familia. Y yo, encerrado, no tenía ni el derecho de estar allí. Era el padre, pero también era el preso, el hombre que, públicamente, asumió la culpa. Nadie quería verme, nadie me actualizaba. Solo después de mucha insistencia de mi abogado, conseguí una carta de ella, corta, fría. Perdí a nuestro bebé. Necesito tiempo, nada más. Un mensaje donde el dolor parecía no tener espacio. Pasé noches sin dormir después de leer esa carta. Lo que más dolía no era la ausencia del bebé, era el desprecio escondido entre líneas. Carmen hablaba como si aquello fuera apenas un detalle. Ni una palabra sobre extrañarme, sobre arrepentimiento, sobre amor. Era como si el vínculo hubiera muerto junto con aquella criatura. Y yo, cada vez más aislado, empecé a preguntarme si aquel embarazo realmente existió desde el principio, o si todo era parte de un plan mayor, de una mentira más profunda de lo que podía imaginar. Uno de los reclusos, al verme así, me dijo, estás pagando por algo que ni siquiera tienes certeza de que existió. Aquello me golpeó como un puñetazo, pero me hizo pensar. Carmen nunca me mostró análisis, nunca me llevó a consultas. Todo fue dicho con prisa, con emoción. Y yo, ciego de amor, lo creí. La noticia del aborto era real, de eso no dudaba. Pero lo que existía antes, esa era otra historia. La duda empezó a crecer. Y con ella, la sensación de traición.
Un tipo de dolor que no sangra por fuera, pero corroe por dentro. La pérdida del bebé sacudió mi fe. Empecé a hablar más con el capellán de la prisión. Le preguntaba por qué ciertas personas cruzan nuestro camino, porque la vida permite que la mentira ocupe el lugar del amor. Y, sobre todo, porque, incluso con tanto dolor, yo todavía pensaba en proteger a Carmen. Porque la verdad es que, incluso después de todo, una parte de mí aún quería creer en ella. Todavía veía en ella a la mujer que me sonrió en la primera cita, que me prometió un futuro. Pero esa imagen se deshacía día tras día. Principalmente cuando empecé a escuchar cosas, rumores, historias de que Carmen salía mucho, que estaba demasiado bien para alguien, había perdido un hijo, que andaba con un tal Gustavo, un nombre que comenzó a repetirse en conversaciones de pasillo. Al principio, pensé que era envidia, maldad, pero cuando las historias empezaron a repetirse, con detalles, horarios, lugares, la sospecha dejó de ser una pulga detrás de la oreja, para convertirse en un animal entero. Intenté escribirle una carta larga, sincera, con preguntas que me consumían. Quería la verdad, quería entender, y, en el fondo, quería sentir que aún había amor. Pero la respuesta nunca llegó. Ni sí, ni no, solo silencio, y ese silencio me obligó a enfrentar una nueva verdad. Quizá Carmen nunca me amó como yo la amé, quizá todo había sido un teatro. Y yo, el personaje más ingenuo de la obra. Y fue en ese ambiente que llegó el siguiente golpe, el fin de nuestro matrimonio. Los meses siguientes fueron duros. La prisión ya era rutina, y mi mente empezaba a acostumbrarse al sonido de los cerrojos, al olor de la celda, al tiempo que no avanzaba. Pero lo que más dolía era la ausencia de Carmen. Después del aborto, simplemente desapareció. Y cuando finalmente apareció, fue para decir lo que más temía escuchar. Cristóbal, creo que necesitamos divorciarnos. Así, fría, directa, como quien entrega un paquete atrasado. Ni un suspiro de culpa, ni una señal de que esa decisión le pesaba. Ella apareció en la sala de visitas con ropa nueva, el cabello arreglado, maquillaje impecable. ¿Conoces esa sensación de que la persona ya pasó de página antes de que tú siquiera entendieras que había un libro? Fue exactamente eso. Carmen decía que necesitaba seguir con su vida, que el luto la había transformado, que ahora quería reencontrarse. Y yo, del otro lado del vidrio, tratando de entender si realmente vivió lo mismo que yo, porque para mí, el sufrimiento era diario. Para ella, parecía solo un capítulo cerrado con naturalidad. Pero lo más extraño vino después, justo tras aquella conversación sobre el divorcio. Recibí otra visita de Carmen. Semanas después, esta vez, Carmen lloraba. Decía que estaba confundida, que necesitaba tiempo. Y entonces, el golpe. Creo que estoy embarazada otra vez. No sabía si sentir esperanza o miedo, porque el recuerdo del primer bebé seguía siendo una herida abierta. Prometió hacerse los exámenes. Dijo que me daría noticias. Pero desapareció de nuevo. Ese embarazo se volvió otro misterio, un nuevo velo sobre verdades que ya estaban demasiado borrosas. La propuesta de divorcio quedó suspendida por eso. Ella decía que no quería tomar ninguna decisión hasta estar segura del nuevo embarazo. Y yo, otra vez, me vi atrapado entre la razón y el afecto. Yo aún quería creer, aún deseaba que todo tuviera arreglo, porque cuando uno ama, busca excusas incluso para lo que no tiene lógica. Y aun con todas las señales de mentira, traición y desprecio, yo seguía buscando en ella el rastro de aquella mujer que elegí amar. En esa fase, empecé a preguntarme si lo que sentía todavía era amor o solo apego. Apego a la historia, a lo que construimos, a lo que soñé que seríamos, porque el matrimonio ya era solo una sombra de lo que fue. La rutina de cartas ignoradas, visitas escasas y llamadas breves, dejaba claro, el lazo se había roto, y yo me aferraba a lo poco que quedaba, como quien intenta salvar una flor arrancada de raíz. Carmen se volvió una memoria viva presente físicamente, pero ausente en todo lo demás. Los abogados empezaron a presionar. Querían que formalizara el divorcio, decían que era lo mejor para mí, que podría ayudar a mi imagen durante el juicio. Pero yo no podía, aún no, porque algo en mí creía que ella me necesitaba, que su dolor era silencioso, pero real, y que, quizás, ese embarazo, si era verdadero, podía darnos un nuevo comienzo. Esa
Ilusión fue lo que me mantuvo de pie por un tiempo más, hasta que la verdad comenzó a filtrarse por las grietas, en la prisión. Los otros internos hablaban de ella, comentaban sobre sus apariciones en eventos de la empresa, su ropa cara, sus sonrisas junto a otro hombre, un tal Gustavo. Al principio, lo negaba, decía que era envidia, chismes, pero, por dentro, la duda crecía. ¿Cómo podía estar tan bien mientras yo me pudría aquí dentro? Y más, ¿cómo alguien que decía estar embarazada podía ir a fiestas, circular libremente, sin mostrar ningún signo de fragilidad? El nuevo amor que insinuaba vivir era un insulto al dolor que yo cargaba. Yo aún le enviaba cartas que volvían sin respuesta. Escribía como quien lanza botellas al mar, esperando que alguna corriente las lleve a un lugar donde aún exista la verdad, pero solo encontraba silencio. La mujer por la que un día sacrifiqué mi libertad ahora me trataba como un capítulo incómodo, y fue ahí cuando algo en mí empezó a cambiar. El dolor se convirtió en fuerza, la decepción en combustible, y el deseo de descubrir toda la verdad se convirtió en un plan. Era hora de dejar de sufrir y empezar a actuar. El matrimonio ya no existía más, aunque en el papel aún estuviéramos unidos, y eso, irónicamente, me liberó. Porque cuando el lazo se rompe, uno deja de esperar, y quien deja de esperar, empieza a ver los detalles, las mentiras, las señales, el supuesto nuevo embarazo. Ahora me parecía otro velo sobre una verdad que Carmen quería ocultar, y esa verdad, me prometí a mí mismo, saldría a la luz, no importaba el precio. Los días previos a la audiencia fueron los más largos de mi vida. La prisión parecía respirar más pesado. Cada paso resonaba como sentencia. Me preparaba para enfrentar al juez, al fiscal, a las miradas inquisitivas, y todo eso con un peso que no cabía sobre los hombros de un solo hombre. Estaba allí para ser juzgado por un crimen que no cometí. Pero confieso, la culpa ya vivía dentro de mí. No por la muerte en sí, sino por haber dejado que la mentira creciera, silenciosa, ahogando cualquier posibilidad de redención. El tribunal era frío, bancos de madera, paredes desnudas, ojos atentos. Cuando llamaron mi nombre, me levanté con una calma que yo mismo no entendía. Por dentro, era una tormenta. El fiscal me miraba como quien analiza a un animal enjaulado. Dijo que fui negligente, imprudente, insensible, que huí de la escena del crimen. Y yo, con la cabeza baja, solo escuchaba. Parte de mí quería gritar la verdad, parte de mí quería acabar con todo. Pero la promesa que le hice a Carmen aún resonaba. Yo me encargo de esto. Mi abogado hacía lo posible por suavizar mi imagen. Contó mi historia. Habló de mis antecedentes limpios, del sufrimiento tras la pérdida del bebé. Usó todo lo que pudo para conmover al jurado. Y yo solo pensaba en ella. Carmen, que no apareció en el tribunal, no envió carta, no dio señal. La mujer por quien lo sacrifiqué todo estaba ausente en el momento en que más la necesitaba. Y su desprecio dolía más que cualquier acusación lanzada contra mí en esa sala de juicio. El juez era rígido. Hizo preguntas detalladas. Quiso saber por qué no socorría a la víctima. ¿Por qué? Esperé días para entregarme. Y yo respondí con la verdad, o al menos con la parte de ella que decí contar. Dije que entré en pánico, que no sabía qué hacer, que el arrepentimiento me consumió. Era un discurso bien ensayado, pero cada palabra me corroía, porque no era solo una mentira, era la traición de mi propia conciencia. Y cuando uno se miente a sí mismo, la prisión se vuelve aún más cruel. En esa audiencia, cada testimonio era un golpe. La pericia técnica señalaba inconsistencias. La distancia entre el impacto y el lugar donde el coche se detuvo no tenía sentido. El informe sobre los daños del coche indicaba que quien conducía probablemente era diestro. Carmen lo era. Pero yo decía que era yo quien estaba al volante. Y cada vez que insistía en eso, me hundía más. Porque mientras más se construye una mentira, más difícil es salir de ella sin destruir todo a tu alrededor. El fiscal intentó desestabilizarme. Mostró fotos del cuerpo. Preguntó si tenía hijos, si creía justo quitarle la vida a alguien. Tragué saliva. Respondí con la serenidad que enseña la desesperación. Dije que no fue intencional, que fue un accidente, que me arrepiento. Todo era verdad, y también mentira, porque sí, tenía arrepentimiento, pero no por el acto, por el silencio, por la elección equivocada, por haber confiado en alguien que ahora ni siquiera recordaba que existía. El juicio duró 2 días. Lo
suficiente para destruir cualquier ilusión aún me quedara. Carmen no fue mencionada ni una sola vez. Ningún testigo la nombró. Ningún abogado se atrevió a involucrarla. Desapareció del proceso como si nunca hubiera existido. Y entendí, por fin, que estaba completamente solo, que mi lealtad había sido un favor sin recibo, que la justicia que yo esperaba jamás llegaría, mientras siguiera alimentando aquella mentira. Cuando el juez leyó la sentencia, cerré los ojos. 7 años. 7 años de reclusión. 7 años lejos del mundo, de mi madre enferma, de la vida que conocía. Y aunque una parte de mí ya lo esperaba, aquello fue como morir en vida. La mente gritaba. El corazón latía lento. Yo quería desaparecer. Quería volver en el tiempo. Quería haber dicho no cuando Carmen me pidió que asumiera. Pero la verdad es que yo dije sí. Y ahora tenía que pagar por eso. Salí de aquel tribunal con la cabeza erguida. No porque me sintiera orgulloso, sino porque me negaba a mostrar fragilidad frente a la mentira. La mentira que llevaba el rostro de la mujer que un día juré proteger. El proceso podía haber terminado allí. Pero la guerra dentro de mí apenas comenzaba, porque la verdadera sentencia no venía de la justicia de los hombres. Venía del abandono, de la soledad y de la traición que por fin empezaba a ver sin disfraces. La primera noche en prisión fue un descenso a la oscuridad. No una oscuridad física, sino un tipo de sombra que te devora por dentro. La celda era pequeña, húmeda, olía a moho y desesperación. El colchón era delgado y la almohada parecía hecha de piedras. Pero nada dolía más que lo que yo cargaba conmigo. 7 años de condena por un crimen que no cometí. El silencio cobarde de Carmen. Y la certeza de que la mentira ahora era mi compañera de celda. La justicia había hecho lo que podía. Y el resto era supervivencia. Los días se arrastraban en un ritmo cruel. Todo se contaba en ciclos. Despertar, comer, trabajar, dormir y repetir. Al principio intenté mantener la cordura, ocupando la mente con lectura. Tomaba cualquier libro de la pequeña biblioteca, filosofía, novelas, incluso autoayuda. Leía como quien busca una fuga, pero incluso en las páginas más inspiradoras, el rostro de Carmen aparecía. La mujer por la que sacrifiqué todo ahora era solo una sombra que evitaba mi nombre. Su desprecio era peor que el juicio. Era la verdadera prisión. La convivencia allí dentro era otra prueba. Aprendes a caminar distinto, a mirar distinto, a hablar con pausas, a medir cada palabra. El respeto se gana en silencio. Y quien habla de más sangra. Lo aprendí rápido. Me quedé callado, observando. Con el tiempo, fui ganando el respeto de los otros presos. Muchos tenían historias peores que la mía. Crímenes brutales, errores irreversibles. Pero nadie allí había cambiado su libertad por amor. Cuando conté mi historia, algunos rieron, otros me llamaron tonto. Y quizá lo era. La falta de mi madre era como un cuchillo sin mango. Ella estaba enferma, frágil. Y yo no podía verla, ni siquiera tocar su mano. Las cartas que enviaba llegaban leídas, censuradas, recortadas. Pero aún así, cada línea suya era una dosis de vida. Ella decía: hijo, Dios tarda pero no falla. Esa frase la repetía todos los días, antes de dormir, mirando el techo de la celda. Era mi oración, mi escudo contra la desesperación. Porque, en el fondo, yo aún creía que la justicia divina algún día llegaría. Carmen, por otro lado, desapareció. Nada de cartas, nada de visitas, ningún señal. Yo pensaba que en algún momento vendría a verme, aunque fuera por pena. Pero no. Se cayó, me borró, me eliminó de su vida como si nunca hubiéramos compartido el mismo techo. Y eso fue más brutal que el juicio, porque el silencio de quien amas duele más que cualquier grito de odio. La traición no está solo en los actos, a veces vive en la ausencia. Con el tiempo, la rabia empezó a crecer. Antes era tristeza, ahora era indignación. Empecé a notar las grietas de la historia, a recordar pequeños detalles que no cuadraban, cosas que Carmen decía, gestos, miradas, el supuesto embarazo, la pérdida del bebé, el nuevo embarazo, el pedido de divorcio. Todo empezó a parecer una puesta en escena muy bien montada. Y ahí vino el giro. Decidí que ya no podía ser espectador de mi desgracia. Tenía que actuar, tenía que entender y, si era necesario, desenmascarar
Hice amistad con un preso que había sido abogado antes de ser condenado por corrupción. Un tipo listo, astuto, bueno de palabra. Empecé a contarle mi historia en partes. Y él, con los ojos de alguien que ya vio el sistema por dentro y por fuera, me dijo una frase que me marcó. Te engañaron, Cristóbal. Y si no haces nada, vas a salir de aquí todavía preso de ella. Aquello me sacudió. Fue como si alguien por fin hubiera puesto un espejo frente a mí. Y yo vi al tonto que fui. Vi al hombre que necesitaba dejar atrás. El tiempo ahí dentro te transforma. Pierdes la vanidad, la prisa, el sueño tranquilo. Pero ganas otras cosas. Claridad, por ejemplo. Y fue con esa claridad que decidí armar mi plan. Iba a buscar la verdad. Iba a descubrir todo sobre Carmen. Sobre ese tal Gustavo. Sobre el embarazo, que quizás nunca existió. Y, si era necesario, cavaría esa verdad con las manos. Porque ya no se trataba de limpiar mi nombre. Era sobre recuperar mi dignidad. Era sobre enfrentar la mentira, cara a cara. Y, entre los muros de ese lugar que tantos llamaban infierno, encontré mi motivación. La justicia de los hombres me falló, pero la justicia del alma, esa ya no podía ignorarla. Y por más que el sistema me hubiera condenado, yo sabía que, si empezaba a actuar con inteligencia, aún podría cambiar el juego. Carmen podía haberme abandonado, pero la verdad todavía era mi aliada, y yo estaba dispuesto a usarla como arma. A partir de ahí, comenzaba una nueva fase, mucho más oscura, pero mucho más lúcida. Los días de visita siempre me removían por dentro. Era el único momento en que el mundo exterior parecía extender la mano. El área de visitas se llenaba de abrazos, lágrimas y sonrisas ahogadas por la nostalgia. Pero mi asiento, casi siempre, estaba vacío. Carmen no venía, nunca vino, ni una sola vez desde que entré. Al principio me convencía de que era el trauma, el luto, el miedo a la prisión. Después ya no quedaba excusa. Era desprecio puro, frío, cruel, y eso me corroía. Porque amar a alguien que te abandona es una tortura silenciosa. Fue Clara quien apareció un día, hija de mi prima, criada como si fuera mi sobrina. Entró con pasos tímidos, una mirada que mezclaba pena y cariño. Tío, no podía seguir viendo al señor aquí solo. Aquello me derrumbó. Era la primera visita en meses. Me trajo noticias de mi madre, algo de ropa limpia. Y, lo más importante, presencia. Clara no sabía todo. Sabía lo que la familia sabía, que yo había cometido un accidente y asumido la culpa. Pero aún así, estaba allí. Eso decía mucho en mis conversaciones con Clara. Yo soltaba fragmentos de la verdad. Nunca todo, para no asustarla, pero lo suficiente para que entendiera que algo no encajaba. Y ella, inteligente, empezó a preguntar. ¿Y Carmen? No viene. Está bien. Yo solo sonreía triste. ¿Cómo explicar que la mujer por la que sacrifiqué mi libertad ahora fingía que yo no existía? Carmen no mandaba cartas. No llamaba. No enviaba ni una foto. La mujer que juró amor eterno, ahora parecía ser solo un nombre en mi memoria. Un nombre que dolía más que cualquier herida. En la prisión, todos sabían que yo era el hombre olvidado, aquel cuya mujer desapareció después del escándalo. Y eso se volvía burla de entre los internos. La tuya ya tiene otro, decían. Debe estar en París, mientras tú comes arroz frío. A veces me reía, pero por dentro, cada broma era una puñalada, porque saber que quizás había otro ese tal Gustavo, siempre mencionado en susurros, me hacía cuestionarlo todo. ¿Carmen me amó alguna vez? ¿O solo fui el trampolín hacia su comodidad? Las visitas de Clara se volvieron frecuentes. Traía libros, hablaba de mi madre, me contaba cosas del barrio. Era como un ancla que me devolvía a la realidad. Con ella, empecé a hacer preguntas más serias. Le pedí que investigara discretamente, que observara a Carmen, que intentara descubrir si realmente estaba embarazada otra vez. Si ese tal Gustavo existía de verdad, si había algo que probar el engaño. Clara dudó, pero aceptó, porque, en el fondo, ella también veía que algo no cuadraba. El aislamiento en prisión es físico, pero también emocional. Cuando te das cuenta de que has sido olvidado, empiezas a olvidarte de ti mismo. Comencé a cuestionar mi memoria, mi historia, incluso mi cordura. Y cada día sin noticias de Carmen, más se deformaba su imagen. Ya no era la mujer que amé. Era otra cosa.
Una ilusión que me costó demasiado. Y cuando lo has perdido todo, la verdad se convierte en tu única esperanza. Era eso a lo que ahora me aferraba. Con el tiempo, los guardias comenzaron a tratarme con más respeto. Algunos incluso simpatizaban con mi historia. «Tienes cara de inocente», dijo uno de ellos. Y quise reír. Cara de inocente. Lo que tenía era cara de tonto. Porque proteger a alguien que te da la espalda exige un nivel de cejera emocional que solo el amor puede explicar. Pero hasta el amor tiene límites. Y el mío. Lo sentía. Estaba empezando a romperse. El dolor de la traición empezaba a superar el recuerdo del afecto. Una vez, escribí otra carta para Carmen, la más sincera. Hablé del bebé que perdimos, del silencio que mantuvo, del dolor de estar aquí sin saber siquiera si estaba viva. Le pedí que me respondiera, que al menos me dijera la verdad, aunque fuera dura, que me liberara de la duda. La envié. Esperé. Nada. Ni una nota, ni una negativa. El vacío era la única respuesta, y ese vacío gritaba más fuerte que cualquier insulto. Fue entonces cuando tomé la decisión final. Si ella no quería venir hasta mí, yo iría tras la verdad, con o sin ayuda. Clara sería mis ojos afuera, y yo, desde dentro, haría lo que fuera necesario para armar ese rompecabezas. Ya no se trataba de amor, se trataba de justicia, de reescribir la historia antes de que fuera demasiado tarde. Carmen podía verme abandonado, pero yo no permitiría que la mentira siguiera ganando. Mientras yo enfrentaba la dureza de los días entre rejas, afuera el mundo seguía, implacable. Y Carmen, sorprendentemente, no solo siguió, floreció, asumió la presidencia de la empresa que, hasta entonces, era mía, con un discurso emotivo y lágrimas bien ensayadas. Convenció a todos de que solo estaba honrando el legado de Cristóbal. ¡Qué ironía! La mujer que me borraba de su vida usaba mi nombre para escalar posiciones. Eso dolía más que la celda. Era el desprecio disfrazado de homenaje. Las noticias llegaban por la televisión, por los comentarios de otros presos, por recortes de periódicos que Clara traía escondidos. Carmen en portadas de revistas, elogiada por su fuerza tras la tragedia. Pero nadie conocía la verdadera tragedia, el abandono, la mentira, el crimen encubierto. Carmen se convertía en símbolo de superación, mientras yo, el idiota que sostenía la farsa, me pudría en silencio. Pero ya había aprendido que todo lo que sube sin verdad, algún día cae. Y lo que Carmen construía no era un imperio, era una bomba de tiempo. Fue Cristina, mi ex socia y amiga de la infancia, quien empezó a sospechar. Una mujer observadora, leal, con un olfato agudo para las mentiras. Notó cambios sutiles en la rutina de la empresa, en los números que no cuadraban, en reuniones hechas a escondidas. Pero lo que realmente encendió la alerta fue un nombre que empezó a sonar: Gustavo. Joven, carismático, recién contratado, rápidamente ascendido, siempre al lado de Carmen, en eventos, viajes, cenas. Lo que al principio parecía estrategia empresarial comenzó a oler a algo más íntimo. Cristina no era de juzgar, pero sí era leal a mí. Y cuando vio a Carmen sonriendo demasiado junto a Gustavo, decidió investigar. Fue ella quien trajo la primera prueba concreta de que el nuevo amor de Carmen no era solo un rumor. Cámaras internas de la empresa mostraban encuentros fuera del horario, conversaciones a puertas cerradas, toques innecesarios, miradas que decían más que 1000 palabras. Carmen, viuda conveniente y empresaria prometedora, ahora se revelaba como cómplice de una traición que mezclaba negocios y deseo. Clara, al saber esto, se conmovió. Me contó todo en una de las visitas. Yo escuchaba con el corazón acelerado, pero el rostro inerte. El dolor ya no me sorprendía, pero había algo más. Carmen no solo me había traicionado como hombre, sino como profesional. Usaba mi ausencia como trampolín. Y más, Gustavo estaba siendo preparado para asumir parte de la empresa. Y eso, Clara lo descubrió con papeles que Cristina logró copiar, contratos sospechosos, firmas falsificadas, incluso un posible desvío de fondos. La traición ahora tenía múltiples capas. No era solo emocional, era financiera, moral, existencial. Carmen estaba borrando mi historia, reemplazando mi legado, quitando mi nombre de los documentos. Y todo eso, mientras el mundo creía que ella era la víctima. El cinismo de todo aquello me daba náuseas. Gustavo, por su parte, parecía un actor perfecto.
Sonreía. Hablaba bien. Mostraba preocupación por los empleados. Pero detrás del traje bien cortado, había un oportunista que surfeaba sobre las cenizas de mi vida. Cristina se convirtió en mi aliada. Me escribía cartas en secreto. Relataba cada movimiento de Carmen. Ella quería justicia tanto como yo. Quería limpiar mi nombre y, sobre todo, derribar el teatro que Carmen había montado. Juntas, ella y Clara comenzaron a recolectar pruebas. Y yo, aquí dentro, organizaba todo como podía. Pedía ayuda al preso el abogado. Armaba líneas de tiempo. Listaba detalles olvidados. La mentira tenía fecha de caducidad, y ese plazo se estaba agotando. La parte más dolorosa fue descubrir que el embarazo que Carmen decía tener estaba siendo usado como escudo para retrasar decisiones legales. Cristina encontró documentos médicos escondidos en la oficina, papeles rasgados, recetas dudosas. Todo indicaba que ese nuevo embarazo tal vez fuera otra invención, una farsa para mantener cerca a Gustavo. O quizá para sostener las apariencias. La mentira, que empezó en la carretera, ahora se esparcía como un virus. Carmen no era solo falsa, era estratega y cruel. Pero toda mentira tiene un punto débil. Y Cristina descubrió uno. Una consulta agendada con un nombre falso, una clínica, un historial con inconsistencias. Ella y Clara decidieron ir más a fondo, y lo que encontraron allí fue lo que lo cambió todo. Pero antes de que pudieran tomar una medida oficial, algo inesperado ocurrió. Carmen apareció en la prisión, sola, embarazada, o fingiendo estarlo. Y fue ese día cuando lo supe. La próxima batalla ya no sería emocional, sería judicial, y yo estaba listo para luchar hasta el final. Después de la visita inesperada de Carmen, algo dentro de mí despertó con furia. Llegó con un vestido ajustado, barriga visiblemente redondeada, voz dulce. Me miró a los ojos y dijo: necesitaba verte. Nuestro hijo va a nacer. En ese momento, se me cortó la respiración, no por el supuesto embarazo, sino por la certeza que explotó dentro de mí. Estaba mintiendo. Era un teatro, un truco sucio. Y si ella creía que aún podía engañarme, estaba a punto de descubrir que el Cristóbal de antes ya no existía. Fue ahí donde tomé la decisión definitiva. Desmontaría cada pieza de la farsa, con método, con paciencia, con inteligencia. Hablé con mi abogado, le conté todo, ya no escondí nada. Él quedó atónito. Pero vio en eso una oportunidad, no solo de defensa sino de contraataque. Empezamos a estructurar una línea de investigación. Clara y Cristina serían nuestros ojos y oídos afuera. Dentro de la prisión, leía procesos antiguos, estudiaba leyes, repasaba todo lo que había dicho y que podía ser refutado. La justicia que me fue negada, ahora la perseguiría con los ojos llenos de fuego. Mi madre, a pesar de su salud frágil, también entró en la lucha. Le pedí que buscara documentos antiguos, copias de exámenes, papeles firmados por Carmen en la época del supuesto primer embarazo. Y fue ella quien trajo la primera bomba, un examen ginecológico hecho 2 años antes, indicando que Carmen se había sometido a un procedimiento quirúrgico que le impedía tener hijos. Me quedé en shock. El mundo giró. Nunca pudo haber quedado embarazada, ni la primera, ni la segunda vez. Todo, absolutamente todo, era un crimen orquestado. Con esa información, Clara fue a la clínica, donde Carmen decía haberse hecho los exámenes del nuevo bebé. Allí descubrieron que la ficha médica estaba adulterada. El nombre era el de ella, pero el número de registro pertenecía a otra mujer. Las fechas no coincidían. La firma del médico era distinta. Era como si Carmen hubiera montado una estructura falsa para sostener la mentira. Pero ahora, esa estructura se desmoronaba. La máscara comenzaba a caer. Y yo, por fin, empezaba a respirar aire puro dentro de la celda. Cristina, por su parte, consiguió acceso a los correos corporativos. Encontró mensajes entre Carmen y Gustavo que iban mucho más allá de lo profesional. Eran íntimos, cómplices, y en algunos, Carmen hablaba de mí con desprecio. Incluso se reía del tonto que había asumido todo. En uno de ellos, escribió: el teatro está yendo mejor de lo que esperaba. Aquello me partió el alma. No era solo traición, era crueldad. Jugaban con mi vida como si fuera una partida de ajedrez. Pero allí, entre lágrimas y rabia, juré, pagarían por esto.
En las reuniones con el abogado, armamos un dossier, reunimos audios, capturas, documentos médicos, movimientos financieros sospechosos de la empresa. Gustavo había transferido fondos a cuentas de terceros. Carmen había autorizado compras infladas. Todos esos papeles eran suficientes para reabrir mi caso. Con suerte, acorralar a los dos, pero necesitábamos el momento justo para exponerlo todo. Y ese momento se acercaba de una nueva audiencia a que, irónicamente, había solicitado Carmen. Quería usar el nuevo embarazo para intentar frenar un proceso de divorcio contencioso. Alegaba riesgo emocional y físico, pero lo que ella no sabía era que, esta vez, la sala de audiencia tendría más que testimonios. Tendría pruebas, tendría verdades esperando explotar. Y yo, después de años de silencio, tendría mi oportunidad de mirarla a los ojos y preguntar, ¿por qué? No por rabia, por justicia, porque hasta el amor más ciego un día ve. Y el mío ya veía todo con claridad quirúrgica. Lo más impactante fue ver cómo el sistema comenzaba a cambiar de postura. El juez que había llevado mi caso anterior autorizó una revaluación con base en las nuevas pruebas. La fiscalía comenzó a investigar el origen de los documentos médicos falsos. Y, finalmente, Carmen y Gustavo fueron citados a declarar. Ellos aún no sabían todo lo que teníamos, pero el cerco se cerraba. Y yo, por primera vez en años, sentía que la libertad podía estar del otro lado de la verdad. El plan de investigación que nació de un corazón roto, ahora era una maquinaria arebaste, precisa. Cada paso era calculado, cada palabra medida. No quería venganza, quería justicia, quería recuperar mi vida, mi nombre, mi dignidad. Carmen me enseñó que el amor pueda mentir, pero también me enseñó que la mentira siempre deja rastros. Y yo lo seguí, uno por uno, hasta la puerta de la verdad, y estaba listo para abrirla. La citación llegó sin previo aviso. Un papel doblado, entregado por un agente, decía que tenía una visita íntima programada. El nombre en el papel hizo que mi estómago diera un vuelco. Carmen, después de tanto tiempo desaparecida, reaparecían justo ahora, cuando yo tenía todas las pruebas en la mano, listo para desenmascarar cada paso. Me puse la camisa limpia, respiré hondo, intenté prepararme, pero ¿cómo se prepara el corazón para reencontrarse con quien destruyó tu vida y aún se atreve a fingir que lleva en el vientre otra mentira más? Llegó perfumada, maquillada, con la barriga destacada bajo un vestido ajustado. Caminó hacia mí con una sonrisa ensayada, de esas que se ven en telenovelas malas. Yo no me levanté, me quedé sentado, mirándola a los ojos, esperando el primer movimiento. Cristóbal, necesitaba verte, dijo, colocando la mano sobre su vientre. Yo permanecí en silencio, solo la observaba, y en ese momento, aunque no dije nada, sentí que también tenía miedo. La diferencia es que ahora ella era la que estaba al borde del abismo. La sala de visitas íntimas es sofocante, pequeña, sin ventanas, con una cama, un lavabo y un ventilador ruidoso. No había espacio para actuaciones, y Carmen lo sabía. Intentó acercarse, intentó tocarme, me alejé, porque a horas pregunté, balbuceó. Dijo que el bebé me necesitaba, que nuestro lazo era eterno. Quise reír, pero reí por dentro, porque todo allí era una actuación. El embarazo, el reencuentro, las palabras dulces. Estaba intentando controlar la narrativa antes de que explotara la bomba. Cuando mencioné el nombre Gustavo, sus ojos cambiaron, se volvieron más fríos. No sabes de lo que estás hablando, respondió, intentando mantener el control. Pero yo sabía todo. De los correos, de los contratos, de los exámenes médicos falsificados. Y más sabía que ese embarazo era imposible. Carmen no esperaba que yo investigara, no esperaba que tuviera aliados. Y, en ese instante, quedó claro para mí. No venía a reconquistarme, venía porque presentía el colapso, venía con miedo. Y el miedo es el mejor detector de mentiras. La tensión en la sala era cortante. Carmen pasó de la seducción al llanto en minutos. Decía que me amaba, que todo fue un error, que aún podíamos empezar de nuevo. Pero cada lágrima parecía medida, cada palabra una jugada de ajedrez. Escuché todo con calma, hasta que decidí hablar. Tú nunca estuviste embarazada, ¿verdad, Carmen? El silencio de ella duró menos de 3 segundos. Pero lo dijo todo. No respondió. Solo bajó la cabeza.
Y en ese momento supe, la verdad estaba finalmente venciendo la actuación. Pregunté sobre el examen, sobre la clínica, sobre la mujer cuyo expediente ella había usado. Ella se quedó callada. Sabía que estaba acorralada. Dijo que se iba. Se levantó, respiró hondo, me miró por última vez, y dijo: no vas a poder probar nada. Era el grito final de quien sabe que está a punto de caer. Pero yo ya había probado. No para ella, pero sí para mí. Y para la justicia que esperaba fuera de aquella celda, ansiosa por golpear el martillo de una vez por todas. Después de que ella se fue, me quedé inmóvil. Ese encuentro no fue una visita íntima, fue un campo de batalla. Y salí de allí victorioso, por primera vez. Miré a Carmen sin dolor. Solo vi a una mujer desesperada, intentando mantener un imperio de mentiras que se estaba hundiendo. No había más amor, no había más duda. Solo quedaba un camino: seguir con la verdad hasta el fin. Y ese fin estaba mucho más cerca de lo que ella imaginaba. Los agentes me preguntaron si estaba bien. Respondí que estaba perfecto. Porque, de hecho, lo estaba. El juego había cambiado. Y yo, que antes era solo el prisionero enamorado, ahora era el hombre que caminaba hacia la libertad, con pruebas, aliados, y la verdad en el bolsillo. Carmen, por su parte, salía por la puerta trasera de la historia. Y apenas sabía ella que la próxima puerta, a la que entraría, no tendría por dónde salir. La sala del tribunal estaba llena. Abogados, periodistas, curiosos, todos querían ver el desenlace de una historia que, durante años, se construyó sobre mentiras meticulosamente montadas. Carmen entró con la misma pose de siempre, confiada, elegante, teatral. Llevaba un vestido suelto, maquillaje ligero, y esa barriga falsa que ahora, más que nunca, pesaba no por volumen, sino por la farsa. Yo, desde mi rincón, lo observé todo con serenidad. Ya no había miedo en mí, había convicción. Hoy, la verdad alzaría la voz. El juez pidió silencio y anunció la reapertura del caso. Esta vez con base en nuevas pruebas. El fiscal presentó los documentos que probaban las fraudes, informes médicos, exámenes contradictorios, inconsistencias del expediente. Y entonces, llegó el momento que paralizó la sala: el nuevo informe pericial. Un dictamen emitido por un ginecólogo forense, que afirmaba con claridad y firma: la paciente Carmen Vasconcelos, según registros clínicos de 2016, fue sometida a histerectomía total, imposibilitando cualquier embarazo futuro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen intentó reaccionar. Se levantó, gritó que era mentira, que estaban inventando todo. Lloró, pidió protección, intentó montar otra actuación, pero el dictamen era claro. El médico responsable estaba allí, presente, listo para testificar. Explicó el procedimiento quirúrgico, mostró las fechas y confirmó: era físicamente imposible que Carmen estuviera embarazada, y lo que ella presentó durante los últimos meses no era más que simulación, un crimen, una farsa, un intento desesperado por manipular al sistema judicial. El fiscal fue directo. Presentó también los correos de Carmen con Gustavo, mostrando planes para huir del país con parte del patrimonio de la empresa. El público, atónito, asistía a la caída de una mujer que hasta hacía poco era símbolo de superación. El juez ordenó que Carmen fuera interrogada bajo juramento. Ella dudó, sudaba, tartamudeaba, cada pregunta la desmontaba. ¿Estaba usted embarazada, señora Carmen? Silencio. ¿Falsificó documentos médicos? Silencio. ¿Sabía que Cristóbal era inocente? Silencio. Y entonces, lágrimas, pero no de dolor, de derrota. Mi turno llegó justo después. Fui llamado a declarar. Conté todo, desde la noche del accidente hasta el día de la visita íntima. Dije con claridad que asumí la culpa creyendo que ella estaba embarazada. Dije que me callé por amor, pero que ahora hablaba por justicia. La sala escuchaba en silencio absoluto. Mis ojos no parpadeaban, ya no temblaba, porque ya no hablaba como reo, hablaba como víctima. Y mi verdad, por fin, dejó de ser un grito acallado para convertirse en la narrativa central de esa histórica audiencia. Gustavo fue llamado también. Intentó negar su involucramiento, pero las pruebas lo asfixiaron. Las transferencias bancarias, los contratos sospechosos,
Los mensajes con promesas de fuga. Su rostro se deformaba con cada pregunta. Carmen lo miraba con desesperación. Él evitaba su mirada. El amor entre ellos, que fue disfraz, ahora se convertía en vergüenza. Ambos se traicionaban con miradas, silencios, nerviosismo. Y fue ahí que el juez suspendió la sesión, dictando prisión preventiva para ambos, por fraude, falsedad ideológica y obstrucción a la justicia. El público estalló en murmullos. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Y yo, simplemente bajé la cabeza. Di las gracias en silencio y respiré. Después de tantos años, la mentira finalmente caía. Y no por venganza, sino por justicia. Carmen ya no era esa mujer que me hacía temblar. Era solo una farsa desmantelada ante todo un país. Y yo, que fui llamado criminal, ahora era simplemente un hombre libre, con el alma liviana y la cabeza en alto. La audiencia se suspendió para un receso. El juez necesitaba tiempo para deliberar y emitir las órdenes sobre la prisión preventiva de Carmen y Gustavo. Fue en ese momento cuando ella pidió ir al baño. Estaba acompañada por 2 oficiales, como es norma, pero usó todo el encanto y manipulación que siempre portó como armadura. «Necesito recomponerme», dijo con voz temblorosa. Parecía frágil, vulnerable, pero lo que nadie allí percibía era que esa fragilidad era solo otro disfraz. Carmen, en ese instante, no estaba emocionalmente afectada. Estaba calculando su siguiente jugada. Los minutos pasaron. Después de 10. Los oficiales tocaron la puerta del baño. Sin respuesta. Llamaron más fuerte. Nada. Fue cuando abrieron la puerta y encontraron lo impensable. Carmen había huido. La ventana lateral estaba abierta. Un pedazo de la tela de su blusa quedó atrapado en la cerradura. La mujer que sostuvo mentiras por años ahora se escapaba de la justicia como un fantasma. En menos de una hora, la noticia de la fuga ya circulaba por la prensa. Empresaria prófuga tras revelación de falso embarazo y fraude procesal, decían los portales. Lo leí con una mezcla de alivio y indignación. La policía fue alertada inmediatamente. Helicópteros sobrevolaron la ciudad. Barreras fueron establecidas. Órdenes de arresto emitidas. Pero Carmen parecía evaporada, como si todo ya estuviera planeado. Y de hecho, lo estaba. Descubrimos que había preparado el terreno para la fuga semanas antes. Documentos falsos, pasajes comprados, dinero oculto. Gustavo fue detenido esa misma noche, pero se negó a colaborar. Decía no saber de su paradero. Tal vez por miedo. Tal vez por lealtad hacia una mujer que lo usó tanto como a mí. Clara quedó en shock. Cristina, indignada. El fiscal, furioso. El juez ordenó búsquedas intensivas, refuerzo de la Interpol, bloqueo de cuentas. Pero Carmen era astuta. Sabía que el sistema tarda en actuar. Sabía que mientras todos reaccionaban, ella solo necesitaba unas horas para desaparecer. Y lo logró, como un guión bien escrito. Ella escapó de la escena final en el momento exacto. Pero lo que no imaginaba es que, aunque libre de las esposas, ya no era libre de la verdad. Todo el país ahora sabía quién era. Y eso, ni la fuga lo borra. Mi reacción fue silenciosa. No grité, no lloré, no celebré. Simplemente me senté. Respiré y entendí. Carmen estaba terminando la historia como la había comenzado. Con mentira, con desprecio, con cobardía. Huir del baño de un tribunal, después de años de manipulación, era el acto final de un personaje que siempre vivió en las sombras. Y, por más que ella no estuviera más al alcance de la justicia desde ese instante, el veredicto público ya se había dado. Carmen Vasconcelos ahora era una criminal buscada. Los periódicos comenzaron a publicar fotos suyas por todos lados. Alertas enviadas a aeropuertos, fronteras, hoteles. Pero la mujer que engañó a un país parecía haberse evaporado como humo. No había rastros, ninguna cámara, ningún contacto. Nada. Era como si el mundo la hubiese tragado. Pero la verdad no se oculta, no por mucho tiempo. Y aun cuando la justicia tardara, yo sabía, un día ella pagaría. Porque toda mentira, tarde o temprano, encuentra a su cobrador. Fue en una fría mañana de jueves. Las rejas se abrieron con un sonido distinto ese día. No solo de hierro contra hierro, sino como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. Mi abogado llegó con los ojos brillando. Hoy es el día, Cristóbal. Yo ya lo sabía. El nuevo juicio tenía fecha señalada y, con todas las pruebas, ya no había nada que discutir.
Carmen estaba prófuga, Gustavo presionado. Y el Ministerio Público ya no tenía argumentos para mantener encarcelado a un hombre inocente. Después de 7 años, el peso de las cadenas empezaba, por fin, a aflojar. La sala de audiencia estaba más contenida esta vez. Poca prensa, pocas miradas. Ya no era un circo. Era solo un hombre de 79 años pidiendo que le devolvieran la vida. El juez leyó el informe. Habló del giro de los hechos, de las pruebas irrefutables, de la manipulación. Y entonces, dictó sentencia. Cristóbal de Asís. Usted está declarado oficialmente inocente, absuelto de todas las acusaciones. Libre. No lloré, no grité, simplemente cerré los ojos y exhalé el aire que había retenido en el pecho durante años. La palabra libre sonaba extraña en mis oídos o bonita, pero casi increíble. El proceso ahora se volvía contra Gustavo. Las investigaciones revelaron fraudes fiscales, lavado de dinero y participación en falsedad ideológica. Él, que antes aparecía sonriente al lado de Carmen en las fotos, ahora llevaba esposas y era interrogado por horas. El nuevo amor de Carmen se convertía en el nuevo reo y, de forma irónica, estaba solo, ella desaparecida. El entregado. La alianza construida sobre mi desgracia ahora se desmoronaba, no con explosiones, sino con papeles, pruebas y confesiones silenciosas. Fuera de la prisión, Clara me esperaba. Traía un abrigo nuevo, un café caliente y un abrazo que parecía coser todas las heridas abiertas. Cristina también apareció, y entre lágrimas y sonrisas contenidas, me dijeron: ganaste. Pero yo sabía que no era exactamente una victoria, porque nadie sale ileso de una guerra así. Perdí tiempo, salud, mi nombre, y casa, y perdí mi fe. Pero salía de ahí limpio. Y eso, para mí, era todo. No era solo justicia. Era rescatar la parte de mí que Carmen intentó sepultar. La prensa intentó una última entrevista. Me negué. El hombre que difamaron hace 7 años ya no tenía nada que decir para titulares. Ahora, mi mensaje era otro lecho de silencio, de reconstrucción, de dignidad. El foco ahora era el presente. Y, a pesar del peso de los años, me sentía de nuevo joven. No en el cuerpo, claro, pero en el alma. Porque la libertad, cuando viene con sabor a justicia, tiene el poder de rejuvenecer la esperanza. Y esa era la única cosa que Carmen no pudo robar. La primera cosa que hice fuera de la prisión fue visitar a mi madre. El hospital era el mismo de hace años, pero ella era otra, más frágil. Es verdad, pero con un brillo en los ojos que solo las madres tienen cuando ven volver a un hijo del exilio. Estaba sentada en la butaca, cubierta hasta la cintura, sus cabellos finos y blancos, enmarcando un rostro cansado, pero vivo. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas, sin decir palabra. Me acerqué, me arrodillé junto a su cama, y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que el mundo aún podía ser bueno. Mi madre había resistido todo: la edad, las enfermedades, las noticias en los periódicos, las humillaciones que sufrió en el barrio por mi prisión. Pero nunca dejó de creer. Las enfermeras decían que cada día ella oraba por mí. Repetía la frase que se convertiría en un mentre en mi vida. Dios tarda, pero no falla. Era esa fe la que la mantenía firme. Y yo me aferré a eso como última ancla. En ese abrazo, entre aparatos y sábanas, sentí lo que ninguna sentencia podría darme en perdón, por haberme ido, por haber tardado, por haber creído demasiado en quien no lo merecía. Los médicos me explicaron que ella se estaba recuperando lentamente, que lo emocional había mejorado desde que supo de mi absolución. Dijeron que la esperanza cura más que un medicamento. Y era verdad. Mi presencia allí, a su lado, era más eficaz que cualquier antibiótico. Hablamos por horas, como quienes tienen poco tiempo para recuperar mucha historia. Ella quería saberlo todo sobre la prisión, sobre Carmen, sobre el juicio, sobre la farsa. Y aún débil, reaccionaba con expresiones firmes. Esa mujer te hizo daño, hijo mío. Pero el bien siempre vuelve, con la libertad. La rutina adquirió otro ritmo. Empecé a acompañar sus consultas, a ayudarla con los medicamentos, a caminar por el jardín del hospital cuando se podía. Cada gesto,
por pequeño que fuera. Era una forma de compensar los años robados. Y allí, entre idas y venidas, mi madre volvió a sonreír. Una sonrisa discreta, como quien agradece en silencio. Era esa sonrisa la que me curaba, porque antes de la libertad legal, necesitaba la liberación emocional. Y esa solo ella podía dármela. Una tarde en que salimos juntos del hospital, ella sostuvo mi mano y dijo: volviste entero. Hijo mío, solo el amor nos mantiene en pie. Entonces entendí que ni el crimen, ni la mentira, ni la traición habían vencido. Yo estaba allí, vivo, a su lado. Y eso bastaba. Lo que Carmen intentó destruir, mi madre ayudó a reconstruir. Porque el verdadero amor no engaña, no abandona, no miente. Permanece silencioso, firme, como la raíz de un árbol viejo que sigue sosteniendo la vida, incluso cuando las ramas caen. Con la libertad reconquistada y la dignidad restaurada, decidí que era hora de empezar de verdad. Y empezar, a veces, significa renunciar incluso a lo que uno ayudó a construir. La casa donde viví con Carmen, llena de recuerdos amargos, fue la primera en irse. La puse en venta, sin volver siquiera allí. No quería respirar ese aire de mentira, ni tocar los muebles, donde tantos planes falsos fueron hechos. La empresa, que una vez fue mi mayor orgullo, también fue vendida. Ya no quería más lazos con ese lugar manchado por la traición. Vender todo no fue perder, fue liberación. Fue como quitarse el abrigo mojado tras una tormenta. Cuando vi el dinero caer en la cuenta, no pensé en ostentación, viajes o estatus. Pensé en paz, en simplicidad. Compré una casa pequeña, en un barrio tranquilo, con terraza, jardín y silencio. Allí empecé a reconstruir mi rutina. Plantar, leer, caminar temprano. Cosas que la prisión no permite. Cosas que Carmen nunca comprendió. Porque recomenzar no se trata de tener más. Se trata de necesitar menos. En el proceso de desprenderme del pasado, también me vi obligado a mirarme con cariño. Reorganicé mis papeles, mi identidad, mi historia. Volví a escribir. Algo que hacía en mi juventud. Empecé un diario, donde anotaba pensamientos, recuerdos, frases de mi madre. Era una manera de mantener la cordura, pero también de dejar algo atrás. Porque el tiempo que perdí no regresaba. Pero las historias que viví ahora tenían un nuevo dueño. Yo mismo. No más Carmen. No más el Estado. Solo yo. Clara me ayudó en todo. Fue quien hizo las negociaciones de la casa. Acompañó la venta de la empresa. Y garantizó que todo se hiciera con transparencia. Cristina, pese a todo el rencor, ayudó a preservar lo que quedaba de la empresa hasta el último momento. Ellas no permitieron que yo cayera de nuevo. Y fue ahí que comprendí. A veces, la nueva familia está formada por quienes se quedan cuando todos los demás se van. Estas dos mujeres fueron los cimientos de mi recomienzo, y jamás podría agradecerles lo suficiente. Con el tiempo, el dinero dejó de ser preocupación. No me hice millonario, pero tampoco necesitaba mucho más. Lo que de verdad quería era vivir ligero, sin mentiras, sin prisas, sin tener que demostrar nada a nadie. Vendí el pasado y compré mi tranquilidad, y en ese nuevo espacio de silencio y autenticidad, aprendí a respirar de nuevo. Porque cuando vendes todo lo que representa dolor, dejas lugar para sembrar esperanza. Y eso fue exactamente lo que hice. Fue en la Navidad siguiente a mi libertad que conocí a Cecilia. Uno de esos encuentros que parecen pequeños para ser decisivos, pero que lo cambian todo. Clara me convenció de ir a una cena comunitaria, organizada por un grupo de voluntarios de la iglesia del barrio. Fui reacio, sin ánimo, aún adaptándome a la vida fuera de los barrotes. Pero cuando vi a Cecilia, sentada en una esquina, rodeada de niños, con esa sonrisa tranquila y sincera, sentí algo que no sentía desde hacía tiempo. Ganas de quedarme, de escuchar, de recomenzar con el corazón abierto. Conversamos durante horas esa noche. Ella era profesora jubilada, viuda desde hacía 7 años, madre de 2 hijos y abuela orgullosa. Pero eso no fue lo que me conquistó. Fue la manera en que me miraba, cómo prestaba atención a cada detalle, cómo escuchaba sin prisa. Y sobre todo, que nunca me preguntó por Carmen. No quería al hombre de la portada, quería al hombre que tenía enfrente. Y eso, para quien vivió bajo el peso del desprecio, es un bálsamo. Cecilia me veía, y eso bastó para que yo quisiera verla también. Cada día,
En los meses siguientes, nos acercamos. Empezamos con cafés, paseos por el parque, tardes de buenas charlas y risas fáciles. Y con el tiempo, fuimos tejiendo un tipo de amor que no quema, sino que calienta. Diferente de todo lo que viví con Carmen, con Cecilia no había urgencia, había presencia, no había mentira, había transparencia. Y lo más hermoso, ella me presentó a sus hijos y nietos, con la misma naturalidad, con que me ofreció un trozo de pastel, sin vergüenza de mi pasado, sin miedo al futuro. Cuando le pedí a Cecilia que se casara conmigo, fue un domingo sencillo, en el jardín de mi nueva casa, sin joyas, sin público, sin promesas de cuento de hadas. Solo dije, quiero envejecer contigo, y ella, con los ojos aguados, respondió, ya estás en la mejor parte. Fue la primera vez que me sentí completo después de todo. Y no porque llenara un vacío con otro amor, sino porque encontré a alguien que me enseñó que amar de nuevo no es traicionar el pasado, es sobrevivirlo con dignidad. Hoy, tengo una rutina que vale cada segundo. Sus hijos me llaman Cristóbal, pero los nietos inventaron un apodo cariñoso. Botó. Las mañanas de domingo, preparamos café juntos. Las tardes, escuchamos música vieja, recordando tiempos que solo existen en vinilos y en memorias. Y en las noches de silencio, agradezco a Dios por haber transformado una historia de crimen, mentira y desprecio en un capítulo de amor sereno. Cecilia no llegó para borrar nada, llegó para escribir un nuevo comienzo. Pasaron años desde aquella Navidad con Cecilia. La vida tomó otro rumbo, más ligero, más honesto. Pero de vez en cuando, el pasado aún daba sus vueltas. Carmen, por ejemplo, desapareció de los titulares tras la condena. Fue capturada 7 meses después de su fuga, viviendo bajo identidad falsa, en el interior de Minas Gerais. Cuando el Cercos cerró, no hubo fuga cinematográfica. Mi protesta de inocencia se entregó con la misma frialdad con que una vez me miró en la celda, silenciosa. Y así comenzó a cumplir sus 24 años de prisión. Pasó 2 décadas entre reclusión y traslados. No recibió visitas regulares, ni mantuvo contacto con la familia, salvo con su padre, un señor callado que vivía en un sitio en São Lourenço. Tras cumplir la mayor parte de la pena, fue liberada con restricciones, en régimen semiabierto que la llevó de vuelta a su tierra natal. Allí vive hoy en una casa sencilla de madera, con pocas ventanas. Aparte del centro, dicen que cuida gallinas, planta hortalizas, y casi no habla con nadie. Algunos vecinos ni saben quién es realmente. Cuando supe esa actualización, no sentí enojo, sentí alivio, porque la vida le dio lo que necesitaba: tiempo y silencio para reflexionar. La mujer que antes encantaba audiencias, dominaba salas de reuniones y seducía con palabras, ahora recoge lechugas en el jardín y evita incluso el móvil. Una rutina que, para muchos, puede parecer castigo, pero para ella quizás es la única forma de no enfrentar el peso de lo que hizo. Porque aunque la justicia haya cumplido su parte, el castigo más cruel es el que la conciencia impone a aquel que no se ve. No tengo ganas de verla, no por rencor, sino por elección. El Cristóbal de hoy ya no recorre las mismas carreteras. Mi amor ya encontró otro hogar. Y mi paz no depende de confrontaciones. A veces la gente me pregunta si perdoné a Carmen. La respuesta es simple: perdoné a mí mismo por haberla creído. Eso me liberó. Ya lo de ella, le toca a Dios decidir. Yo sigo con mi vida, cuidando de los míos, viviendo en verdad. Y ella, que cuide de su propia alma. Si es que todavía queda algo por salvar dentro de ella. Supe por Clara, en una conversación reciente, que el padre de Carmen falleció, que ella pasó a cuidar del sitio sola. De vez en cuando vende verduras en la feria, siempre callada, siempre distante. Ya no es tema de portada, ni de escándalo. Es solo una sombra de lo que un día intentó ser. Y quizá esto sea lo más justo de todo, porque la mayor justicia no le está en el tribunal, está en la vida, que cobra, con tiempo, con soledad, con la memoria insistente del mal que se hizo. Y de eso, nadie escapa. Hoy, al mirar hacia atrás, entiendo que la libertad no comienza cuando se abren las rejas. Comienza cuando el alma se libera de lo que la aprisiona por dentro. Culpa, rencor, arrepentimiento, desprecio por uno mismo. Estuve preso durante 7 años. Pero llevé cadenas por mucho más tiempo. Cadenas invisibles, hechas de silencio, de mentiras,
de un amor mal curado. Perdonar, en mi caso, fue un proceso. Primero, me perdoné a mí mismo. Después, perdoné a Carmen, no porque lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Porque guardar rencor es como beber veneno, esperando que el otro muera. La vida me enseñó que no se trata de borrar el pasado, sino de aprender a convivir con él. No olvido lo que viví, ni ignoro el dolor, pero tampoco permito que eso defina quién soy. El recomienzo es posible, incluso cuando todo parece destruido. Perdí mi nombre, mi tiempo, mi libertad, y aún así, logré reconstruirme, porque mientras exista la verdad, hay un camino. Mientras exista amor sincero, hay cura. Y mientras haya un corazón latiendo, aún hay tiempo para cambiar. Hay gente que vive cargando el peso de errores que no cometió. O peor, el peso de haber confiado en quien nunca lo mereció. Y la lección que te dejo, si me escuchaste hasta aquí, es esta. No dejes que la traición te convierta en lo que te hicieron. Usa el dolor como cimiento. Construye sobre él. Porque la justicia del mundo puede fallar, pero la justicia del tiempo, esa nunca falla. Y cuando llega, puede que no te devuelva lo que perdiste, pero te da algo aún más poderoso, la oportunidad de empezar de cero, con verdad. Si estás pasando por una etapa difícil, si te sientes engañado, solo, sin rumbo, no te rindas. El camino de la vida está lleno de curvas, sí, pero ninguna es infinita. Y lo que te espera tras la próxima puede ser el giro que tanto necesitas. La verdadera libertad no llega cuando un juez te absuelve. Llega cuando dejas de vivir atado a lo que ya pasó y comienzas a caminar hacia lo que puede ser. Porque la verdad es que nadie puede volver atrás y comenzar de nuevo. Pero todos podemos empezar ahora y cambiar el final. Y si esta historia te tocó, déjame un comentario aquí abajo. ¿Confiaste alguna vez en alguien que te traicionó? ¿Cargaste culpas que no eran tuyas? ¿Tuviste que empezar de cero? Cuéntame. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Porque, como siempre decía mi madre, Dios tarda, pero no falla.